Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, el día de hoy la clase es cortica. Vamos a ver la parte de fibrinólisis, que es la que nos falta, y luego vamos a ver una partecita de trombosis y cómo el laboratorio participa en el diagnóstico y seguimiento pues, de los pacientes que han tenido un evento trombótico. Entonces, la fibrinólisis, esperen que pongo el contador. La fibrinólisis es el proceso por el cual hay una destrucción del coágulo. Esa destrucción del coágulo se da principalmente por la acción de una proteína que se llama plasmina. Esa plasmina es la encargada entonces de digerir toda esa fibrina que veíamos en el laboratorio, esas machitas, y así entonces se va a degradar. ¿Por qué? Porque ya hubo un daño, una reparación del vaso lesionado. Recuerden que en la hemostasia secundaria se activaba el factor 12 y las calicreínas, las precalicreínas que se convertían a calicreínas. Estos dos también eran importantes para la activación de ese plasminógeno, para que se convirtiera en plasmina y así digeriera la fibrina. Entonces, eso es normal, o eso es lo que normalmente sucede en la fibrinólisis. Esa fibrinólisis se da de forma natural y continua, es decir, nosotros en todo momento vamos a estar formando coagulitos que no se necesitan y por ende la fibrinólisis va a estar activa. Sin embargo, hay condiciones especiales en las cuales los pacientes o las personas van a activar ese proceso fibrinolítico, como por ejemplo el ejercicio intenso, la oxigenación insuficiente en los tejidos, pacientes que tengan bajos niveles de glucosa o infecciones bacterianas. Esa fibrinólisis la vamos a dividir en dos, la primaria, que es la que nosotros tenemos, pues es la que les estoy comentando, y la secundaria ya se desarrolla como consecuencia de otro trastorno, como estábamos viendo. Entonces, la constante y la que estamos haciendo en todo momento es la primaria, pero cuando tengo un proceso, como un proceso infeccioso, el ejercicio intenso, entonces ahí ya vamos a hablar de la fibrinólisis secundaria. Como les mencionaba, la proteína más importante de todo este sistema es la plasmina. Esa plasmina tiene unos blancos específicos. Entonces, esa plasmina lo que va a hacer es que primero va a digerir la fibrina, pero como un mecanismo de feedback y de mantener que no se siga produciendo más fibrina, entonces también me va a inactivar el fibrinógeno, el factor 5 y el factor 8. Entonces, la plasmina fuera de que su blanco principal es la fibrina, también entonces va a inactivar el fibrinógeno 5 y 8. Esto es lo que ocurre entonces normalmente. El plasminógeno es una proteína que la vamos a ver enseguida, está circulando constantemente pues que está circulando, y dependiendo de unos activadores extrínsecos o unos activadores intrínsecos, se va a convertir en plasmina. Esos activadores extrínsecos son el activador tisular del plasminógeno que vemos acá, o TPA, y las uroquinasas. Y los activadores intrínsecos son factor 12, factor 11 y las calicreínas. Acuérdense que cuando veíamos hemostasia secundaria, veíamos que para activar el factor 12 o junto con el factor 12 venía también una que eran las precalicreínas y el simógeno de alto peso molecular. Entonces, esas precalicreínas, una vez activadas, se convierten en calicreínas y lo que van a hacer es que van a inactivar, me van a activar el plasminógeno. Luego el plasminógeno se convierte en plasmina, pasa todo el proceso de la fibrinólisis y va a quedar unos productos de degradación del fibrinógeno o productos de degradación de la fibrina, como el dímero D que veíamos el martes. Entonces, ¿cuáles son esos activadores extrínsecos? Como su nombre lo dice, el activador tisular del plasminógeno es el principal activador que tenemos para todo el proceso fibrinolítico. Se sintetizan las células endoteliales
¿Y quiénes van a inducir su liberación? La trombina, la vasopresina, depósitos de fibrina y la oclusión venosa. Es decir, cuando yo ya tengo formado un trombito, voy a tener una oclusión venosa, ¿cierto? Se está formando la trombina. Entonces, estos dos lo que van a hacer es que van a activar, o mejor, van a liberar, van a inducir mejor que se libere el activador tisular del plasminógeno. Y eso tiene una gran afinidad por la fibrina. Pero también hay otro que se llama uroquinasa. Estas uroquinasas se sintetizan principalmente en las células epiteliales del aparato renal, y una vez que es activado por la plasmina ya se convierte en una uroquinasa, pues con una acción enzimática. Circula en pequeñas cantidades en el plasma y se incorpora al complejo fibrina plasminógeno activador tisular de plasminógeno. Es decir, que esta uroquinasa se va a convertir más, no es un activador directo, sino que es una especie de coactivador, o sí, un coactivador del activador tisular del plasminógeno. Luego entonces tenemos estos dos activadores, viene el plasminógeno, ese plasminógeno vuelve y juega, se sintetiza en el hígado, por eso es que un paciente con una hepatopatía va a tener alteración en todas las fases de la hemostasia. Es importante porque tiene su forma, tiene unas asas y unos bucles, que esto le va a permitir no solamente activarse y convertirse en plasmina, sino que cuando hace un cambio conformacional va a hacer que esos bucles se activen y este sea el blanco del alfa-2 antiplasmina, que lo vamos a ver ahorita. La vida media es más o menos de 24 a 26 horas, su concentración en el plasma es de 15 a 21 miligramos por decilitro, que en Colombia, por ejemplo, muy pocos laboratorios cuantifican el plasminógeno. ¿Por qué? Porque quizás la mayoría de las manifestaciones de alteraciones del sistema fibrinolítico son muy raras, son supremamente raras. Y cuando un paciente tiene una alteración en la hemostasia, casi siempre se asocia con una deficiencia, por ejemplo, o una alteración mejor en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria. Entonces, una vez que el plasminógeno se activa, se convierte en plasmina, que esta ya sí es una proteasa, es decir, que esta es la forma activa de la proteína. Los blancos, como les mencionaba ahorita, el fibrinógeno, la fibrina, factores 5 y factor 8. Luego viene, una vez que se ha degradado la fibrina, van a quedar unos productos de degradación de la fibrina. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miren, este es el fibrinógeno, ¿cierto? Es una forma inactiva. Luego se convierte en un monómero de fibrina. Luego tenemos una fibrina inestable, y recuerden la importancia del factor 13, que es el que me va a estabilizar esa fibrina. Entonces, ¿cómo la estabiliza? Simplemente creando puentes disulfuro en estos multímeros o en estos monómeros de fibrina, que va a hacer entonces que sea mucho más difícil de degradar. La plasmina entonces lo que hace es que va a cortar partes por donde no se hayan formado estos puentes disulfuro. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como productos de degradación de la fibrina. ¿Por qué son importantes estos productos de degradación? Primero, porque como lo veíamos el martes, el dímero D me permite evaluar si ha habido o no formación de trombos. Pero también, fisiológicamente, estos productos de degradación van a tener efectos tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia primaria. Porque los fragmentos de X y Y, pues son estos, el fragmento X, que es una porción de D y E, y el fragmento Y, que es una porción solamente de D y E, tienen propiedades anticoagulantes, antitrombínicas, es decir, que van a interferir en la polimerización de la fibrina. Entonces van a tener como una especie de efecto anticoagulante. Mientras que los productos o los fragmentos D solito y E solito tienen un efecto antiagregante, porque ellos van a interferir en las funciones de la plaqueta, es decir, que no va a permitir que la plaqueta se adhiera o se agregue o libere pues el contenido de sus gránulos. Entonces, estos productos de degradación lo que van a hacer es que le van a crear
un efecto anticoagulante y antiagregante para que no se vuelva a formar más trombos cuando ya no se necesita. El dímero D, como lo mencionábamos, es un biomarcador de formación y degradación de fibrina. Es por eso que tiene un efecto o un papel, de diagnóstico de exclusión. Entonces, normalmente nosotros, como les mencionaba ahorita, estamos formando trombos, pero también los estamos degradando. Por eso el valor de referencia no es 0. El valor de referencia para los niveles de dímero D son menores a 500 nanogramos por mililitro. Y su elevación entonces ya va a estar correlacionada principalmente con eventos trombóticos o, como veíamos el martes, con la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, a partir pues de la pandemia del COVID, se dieron cuenta que este dímero D se convirtió en un marcador de mal pronóstico en los pacientes infectados con COVID. Todos los pacientes que llegaban pues por una infección por COVID, se les hacía dímero D, y si ese dímero D se multiplicaba 3 veces el valor de referencia, es decir, que si le daba más de 1500 nanogramos por mililitro, era un marcador de mal pronóstico, que ese paciente se iba a complicar y iba a requerir atención en UCI, por ejemplo. Entonces, ya el dímero D no solamente está restringido a diagnóstico de exclusión para CID y para trombosis, sino que también está muy asociado a el COVID. Ese dímero D entonces se puede elevar por múltiples razones. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hecho de tener más de 50 años va a elevar esos niveles. Por lo tanto, fisiológicamente se sabe que se van a aumentar. Por lo tanto, a partir de los 50 años, el valor de referencia se va a multiplicar por 10. Entonces, si yo tengo 50 años, mi valor de referencia va a ser 500. Si yo tengo 60, va a ser 600. Si yo tengo 70, va a ser 700, y así sucesivamente. Porque se sabe que fisiológicamente hay una elevación del dímero D sin que sea patológica. Pero hay otras, como la enfermedad cardíaca, obviamente, niveles altos de lípidos o triglicéridos, es decir, un paciente con una dislipidemia va a cursar con niveles de dímero D un poquito más altos de lo normal, enfermedad hepática, el embarazo vuelve y juega, traumatismo reciente o cirugía reciente, y neoplasias como las leucemias agudas. Entonces, el dímero D, por eso yo les mencionaba que es más importante cuando da negativo que cuando da positivo. Por eso se llama que es de diagnóstico de exclusión. Si yo tengo un paciente que se le está sospechando, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, se le hace un dímero y le da negativo, yo ya puedo decir con el 90%, eso tiene una sensibilidad y una especificidad como del 95%. Entonces yo ya puedo decir con 95% de certeza que mi paciente no tiene un evento trombótico. Pero si mi paciente llega con una dímero D superior a 500 nanogramos por mililitro, ese dímero D puede que, y por ejemplo, tuvo un traumatismo. Entonces, yo no sé si ese dímero D se está elevando porque tengo un evento trombótico o por el traumatismo. Por eso es mejor cuando da negativo que cuando da positivo. Una vez que yo tengo el plasminógeno activo y que yo ya he degradado toda esa fibrina, pues yo necesito entonces que ese proceso se pare. Así como veíamos que tenemos unos anticoagulantes como proteína C, proteína S y antitrombina, que me van a inactivar y que me van a frenar todo el proceso hemostático o de coagulación. Entonces yo también necesito un mecanismo de regulación que me frene el efecto pues, de la plasmina. Y ahí entran entonces a jugar estos 3 activadores, que son el inhibidor del activador del plasminógeno OPAI1, que va dirigido contra el activador tisular del plasminógeno. Eso parece un trabalenguas. Entonces, el inhibidor del activador del plasminógeno OPAI1 inhibe el activador tisular del plasminógeno. Y la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina van dirigidas principalmente contra la plasmina. Entonces yo lo que hago es, estas dos proteínas, alfa-2 antiplasmina y alfa-2 macroglobulina,
me van a inactivar a la plasmina para que no siga produciendo más fibrinólisis. Y a su vez, el activador tisular de plasminógeno me va a inactivar el activador, que es el más potente para que no se siga convirtiendo más plasminógeno en más plasmina. Por eso es un proceso muy regulado y es un proceso muy eficiente, porque combate los dos campos. Primero, lo que ya está activo, pero también lo que está a punto de activarse. Entonces, el inhibidor del activador del plasminógeno o PAI-1 se encuentra principalmente en los gránulos alfa de las plaquetas y en el plasma. Y el endotelio activado, o sea, el trauma, es el que en niveles normales, cuando hay trauma, el activador tisular del plasminógeno, por su necesidad, va a aumentar, mientras que el PAI-1 se va a quedar disminuido. Pero una vez que se disminuyan los niveles de activador, pues va a subir el PAI-1 y va a haber un contrapeso como tal en esa activación. La alfa-2 antiplasmina, como su nombre lo dice, va dirigido principalmente a la plasmina. También se sintetiza, o sea, está presente en los gránulos alfa de las plaquetas, pero también se sintetiza en hígado. Se une principalmente a la plasmina de forma irreversible, es decir, la plasmina tiene unos sitios ricos en lisina, que es ahí donde se va a unir esa alfa-2 antiplasmina y va a inactivar, va a interferir en el cambio conformacional que tiene la plasmina y va a permitir entonces que no haya más activación de esta proteína de la plasmina. Y la alfa-2 macroglobulina es de origen hepático, pero también se encuentra en el endotelio y vuelve y juega los gránulos alfa de las plaquetas. Es un inhibidor mucho más lento de la plasmina porque no es específico de ella. La alfa-2 macroglobulina tiene otras funciones. Entonces, por eso pues, es más lento por ser menos específico. Eso era el sistema fibrinolítico. Y también hay que tener en cuenta que las alteraciones del sistema fibrinolítico se pueden presentar manifestaciones hemorrágicas o manifestaciones trombóticas. Manifestaciones hemorrágicas cuando yo no tengo o tengo una deficiencia de los inhibidores de la plasmina. Y manifestaciones trombóticas cuando yo tengo inhibidores o que tengo una deficiencia de los activadores de la plasmina. Entonces, acá, si yo tengo deficiencia de los activadores, el plasminógeno no se va a convertir en plasmina y ese coagulito de fibrina se va a mantener. Por lo tanto, yo voy a tener manifestaciones trombóticas. Pero si yo tengo una deficiencia de estos activadores, de estos inactivadores de la plasmina, entonces esa plasmina se va a quedar mucho más tiempo activa, va a empezar a degradar lo que todavía se necesita y por eso es que se va a presentar las manifestaciones hemorrágicas. La cuantificación de estas proteínas, por ejemplo, de la alfa-2 antiplasmina y del PAI-1, acá en nuestro país no están disponibles. La complicación o el modelo por el cual se ha estudiado mucho todo el sistema fibrinolítico son en las alteraciones adquiridas. La principal es la coagulación intravascular diseminada. Como veíamos hace 8 días, la coagulación intravascular diseminada simplemente es un síndrome clínico patológico donde se van a ver factores procoagulantes que van a desencadenar toda la formación del coágulo de fibrina y que los anticoagulantes naturales no van a ser capaces de contrarrestar esta activación. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Destrucción tisular masiva, entonces pacientes, por ejemplo, politraumatizados, productos de la concepción, es decir, en pacientes que están posparto, que les hayan dejado, por ejemplo, algún pedacito, por ejemplo, de la placenta, también se puede complicar. Pacientes con sepsis, pues y lesión endotelial, ya sea lesión endotelial traumática, como por ejemplo en una destrucción tisular masiva, o lesión tisular, por ejemplo, pacientes con quemaduras, etc. O pacientes, por ejemplo, que hayan tenido alguna cirugía mayor. Entonces,
todos estos procesos lo que hacen entonces es que haya una liberación del factor tisular supremamente mayor, ¿sí? Esa liberación del factor tisular hace que se den una trombosis, una trombosis microvascular, es decir, que haya una trombosis en la microvasculatura. Hay una agregación plaquetaria importante y hay una activación de todo el sistema de la coagulación. Eso hace a su vez que se activen todos los productos para inactivar la fibrina, entonces ahí se activa todo el sistema fibrinolítico, hay liberación de los productos de degradación de la fibrina y hay una inhibición de la trombina y la agregación plaquetaria, lo que veíamos ahorita. Cuando yo tengo una fibrinólisis aumentada o cuando tengo todo el proceso de fibrinólisis, los productos de degradación no solamente son los productos de degradación, sino que ellos también van a interferir en toda la formación nueva de trombina o de agregados plaquetarios. Esto hace entonces que se presente la hemorragia. ¿Por qué? Porque yo entonces, fuera de que no estoy teniendo ya factores como tal para formar más coágulo, tengo los productos de degradación que me van a interferir en más formación del coágulo. Por eso, obviamente por el consumo. Por eso es que los pacientes con con coagulación intravascular diseminada tienen esa clínica tan característica. Primero hacen eventos trombóticos y después hacen eventos hemorrágicos, que este escenario es el que los va a llevar a un riesgo pues mortal en estos pacientes, porque si tienen una hemorragia masiva, van a requerir muchos, por ejemplo, productos del banco de sangre, pero muchas veces no son capaces de contrarrestar esa deficiencia y por eso el paciente entonces puede fallecer. Bueno, eso era solamente la parte de fibrinólisis, que es rapidita. Ahorita vamos a ver toda la parte de enfermedad tromboembólica. Entonces, resulta que como en 1820 y algo, un señor que se llamaba Virchow, él dijo, todos los eventos tromboembólicos van a ser desencadenados por tres escenarios. Una es el estado hipercoagulable, es decir, pacientes que tengan aumento en los factores de coagulación. Dos, porque tenga una lesión en la pared vascular, entonces pacientes, por ejemplo, que tengan una placa ateromatosa. O tres, por estasis venoso, entonces pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular, pacientes que tengan hipertensión arterial no controlada. Entonces él dijo, cualquiera de estos escenarios va a llevar a que el paciente tenga un evento trombótico. Los eventos trombóticos más frecuentes son la enfermedad tromboembólica venosa, que es trombosis venosa profunda, y embolia pulmonar. Y el ACV o SB, que es enfermedad cerebrovascular, que es muy importante tener en cuenta que los pacientes con fibrilación auricular, hasta el 20% de ellos van a presentar un accidente o una enfermedad cerebrovascular. Para que a mí me dé un evento trombótico, yo tengo que tener unos riesgos. Y esos riesgos son, entonces, si yo tengo, por ejemplo, hospitalización por tiempo prolongado, tengo una cirugía de cadera o rodilla, fuera de eso está correlacionada con cáncer, o tengo una inmovilización por mucho tiempo, por ejemplo, pacientes que, no sé, que están en hospitalización mucho tiempo y que no se pueden mover, esos pacientes tienen un alto riesgo de un evento trombótico. De hecho, en estos casos, a los pacientes muchas veces se les anticoagula profilácticamente, es decir, se les dan pequeñas cantidades de anticoagulante para evitar que se vaya a presentar un evento trombótico. Acá hablan, por ejemplo, de viajes de larga duración y se ha visto, por ejemplo, que en viajes muy largos es importante uno no quedarse pues quietecito todo el viaje, porque es el hecho de que yo me quede quieta quiere decir que se va a ralentizar, se va a disminuir la circulación y se puede presentar un evento trombótico. Riesgos moderados, mayor de 60 años o personas que tengan historia personal o familiar de eventos trombóticos. Y otros factores como la obesidad, el embarazo o parto reciente, el fumar o el alcoholismo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el papel del laboratorio
en un evento, pues en el estudio de un evento trombótico. Primero porque al paciente y al médico se le va a permitir explicar el porqué del episodio. Si fue por una disminución, por ejemplo, de los anticoagulantes naturales, o si es por una mutación de unos factores, cualquier cosa. Eso va a permitir entonces que hayan unas conductas terapéuticas específicas. ¿Por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, que mi evento trombótico me dio porque tenía una deficiencia de proteína C, no, de antitrombina, eso va a hacer que el médico me diga, pues claro, qué pena contigo, pero tu anticoagulación ya va a ser de por vida, porque como mi deficiencia es de por vida, pues la anticoagulación también. Entonces, eso va a definir la intensidad y prolongación del tratamiento, particularidades farmacológicas. ¿Por qué? Porque se sabe que hay algunos anticoagulantes que funcionan bien en unos escenarios y otros no. Por ejemplo, si yo tengo un anticoagulante lúpico, que veíamos el mal, para mí la anticoagulación, la anticoagulación recomendada es con warfarina. Y ahí entra a jugar el laboratorio por el cálculo del INR. Porque medicamentos como rivaroxaban, apixaban, edoxaban todavía no se ha visto un buen desempeño en los pacientes, por ejemplo, con anticoagulante lúpico. Y permite adoptar medidas preventivas en los pacientes. Obviamente esto no quiere decir que si yo, por ejemplo, que si a mi paciente le dio una mutación, a mi familiar le dio una mutación del 5 y le dio un evento trombótico, y a mí me hacen, también tengo un evento y tengo también la mutación, no quiere decir que por esa causa a mí me van a anticoagular, pero sí voy a tener un seguimiento más estrecho, y que una vez que me dé el evento trombótico, pues ahí sí van a saber mucho más fácil la causa. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes asociadas a la trombosis venosa profunda? Las congénitas son la deficiencia de antitrombina 3 o de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, la mutación del factor 5, que lo vamos a llamar factor 5 Leiden, ahorita lo vamos a ver mejor, mutación del gen de la protrombina, acá se me fue este cosito, es mutación 20210 del gen de la protrombina, disfibrinogenemia y hiperhomocisteinemia secundaria a la mutación de las enzimas, como metiltetrahidrofolato reductasa. Si bien es cierto, cuando yo tengo una disfibrinogenemia, es decir, que mi fibrinógeno sí se está sintetizando, pero que estructuralmente no es diferente y por eso no puede convertirse en fibrina, estos pacientes teóricamente o normalmente tienen manifestaciones hemorrágicas. Sin embargo, se han visto muchos casos de pacientes que tienen disfibrinogenemia, pero que tienen eventos trombóticos. Eso se debe principalmente a, pues no se sabe muy bien la causa. Una de las hipótesis más aceptadas es, si yo tengo un fibrinógeno estructuralmente diferente, la fibrina que yo forme, la poca fibrina que yo forme también va a ser diferente. Y esa diferencia no va a ser reconocida por la plasmina. Por lo tanto, entonces, esa fibrina se va a quedar mucho más tiempo en circulación y eso me puede llevar a eventos trombóticos. Y las causas adquiridas son anticuerpos antifosfolípidos, que lo veíamos ahorita, pues que lo veíamos esta semana con el anticoagulante lúpico, hiperhomocisteinemia, pero secundaria a la deficiencia de vitaminas. ¿Alguno recuerda dónde o por qué se da la hiperhomocisteinemia? ¿O deficiencia de qué vitaminas son las que se asocian a hiperhomocisteinemia? Nadie. Cuando yo tengo una deficiencia de B12 y ácido fólico, el B12 y ácido fólico activan la vía de la metiltetrahidrofolato reductasa. Entonces, como no tengo vitaminas, B12 ni ácido fólico, no activo la metiltetrahidrofolato y por eso se empieza a acumular homocisteína. Entonces, una cosa es
que yo tenga una mutación de la metil y me dé una hiperhomocisteinemia. Pero otra cosa diferente es que esa hiperhomocisteinemia se dé es secundaria a la deficiencia de B12 y ácido fólico. La resistencia a la proteína C activada no atribuible a la mutación genética, y enseguida vamos a ver qué es eso. Incremento del 8, incremento del 9, principalmente en el embarazo. ¿Cuándo no realizar las pruebas? Y esto sí es para los médicos, pero también para nosotros es importante el momento de interpretar los resultados y poner las notitas, las famosas notas. Entonces, ¿cuándo no realizarlos? En el evento agudo, es decir, antes de los 3 meses del evento trombótico. Durante la anticoagulación, que veíamos el martes, pues que eso es muy difícil porque el paciente se puede anticoagular de por vida, pero ahí tenemos entonces que hablar con el médico. O antes de 90 días posparto. Con respecto a la anticoagulación, es importante. Si bien veíamos el martes que la paciente estaba con apixaban, no me acuerdo, sí creo que era con apixaban, y en esos pacientes la suspensión del medicamento apenas es por 48 horas, hay que tener en cuenta, muchachos, que, por ejemplo, la heparina debe ser suspendida mínimo 2 días. Y los cumarínicos, es decir, la warfarina, debe ser suspendida mínimo 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Cuando el paciente inicia warfarina, recuerden que la warfarina inhibe los vitamino K dependientes y entre ellos están proteína C y proteína S. Entonces, ellos son los que primero se bajan, pero tardan mucho en volver a niveles normales. Por eso se requiere al menos 2 semanas de suspendidos los cumarínicos. Y después de 30 días de suspendida la terapia hormonal en aquellas pacientes que las estén recibiendo y que hayan tenido un evento trombótico. Entonces, el anticoagulante lúpico que veíamos el martes, mejor. El síndrome antifosfolípido, esperen, yo a ver si acá está. Sí, el síndrome antifosfolípido es un síndrome donde yo voy a tener 2 cosas. Una, un evento trombótico. Ese evento trombótico puede ser arterial o venoso. Y 2, la evidencia de que el anticuerpo que está causando, que esos anticuerpos estén dirigidos contra los fosfolípidos. Entonces, con respecto a la clínica del paciente, el paciente debe ser menor de 50 años y que haya tenido un evento, una trombosis venosa profunda sin alguna provocación. Trombosis venosas, trombosis en sitios inusuales. ¿Cuáles son los sitios que nosotros consideramos inusuales para un evento trombótico? Entonces son cerebro, retina, miembros superiores y abdomen. Entonces, todo paciente que tenga una trombosis en ojo, pues en retina, en cerebro, en miembros superiores y en abdomen, por ejemplo, una trombosis mesentérica, es muy probable que tenga o un anticoagulante lúpico, pues o un síndrome antifosfolípido, o que tenga una condición heredada para un evento trombótico, es decir, una deficiencia de los inhibidores naturales. Como les mencionaba también, el síndrome antifosfolípido se correlaciona mucho con la morbilidad gestacional. Ahí hablamos de pérdida gestacional recurrente, que la paciente haya tenido preeclampsia, que haya tenido el HELP, que es una complicación ginecobstétrica, que tenga prematuridad, por ejemplo, menos de las 34 semanas. Entonces ahí ya empieza uno a sospechar que la paciente puede tener un síndrome antifosfolípido. Y para ello entonces necesito no solamente eso, sino evidenciar que esos anticuerpos están dirigidos contra los fosfolípidos. Y esos son 3 tipos de anticuerpos. Entonces está el anticoagulante lúpico que veíamos esta semana, que tiene prolongación de los tiempos dependientes de los fosfolípidos, es decir, PTT, que no corrige con plasma normal y que se le hace el veneno de la víbora de Russell y da positivo. Entonces ese es uno, el anticoagulante lúpico. 2, pueden ser anticuerpos anticardiolipinas. A esos pacientes se les hace entonces una pruebita, pues una ELISA, y se debe cuantificar tanto IgG como IgM y deben dar mayor a 40. O los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. También es una ELISA, se debe hacer IgG e IgM y les debe dar mayor a 40. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener la clínica y que pueden tener solamente el anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas y anti-beta 2 glicoproteína 1 negativo.
Hay otros, por ejemplo, a los que llamamos triple positivo, que son pacientes que tienen manifestaciones trombóticas y que tienen los anticuerpos positivos, los tres. ¿Qué es importante, muchachos? Recuerden que tanto el anticoagulante lúpico como las anticardiolipinas y la antibeta-2-glicoproteína 1 se deben repetir mínimo a las 12 semanas. Entonces, yo a las 12 semanas vuelvo y le monto anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta-2. Si se mantiene como triple negativo, como triple positivo, entonces ya el médico entonces decide, por ejemplo, la anticoagulación de por vida. También podemos desde el laboratorio cuantificar las proteínas como antitrombina y proteína C, que se cuantifica por sustratos cromogénicos. Y la proteína S, que es una prueba pues inmunológica. Todos estos, principalmente anticoagulante lúpico, que es pues en el laboratorio de coagulación o en el laboratorio de hemostasia, anticoagulante lúpico, proteína C, proteína S y antitrombina, se van a ver afectadas por la presencia de anticoagulantes, ya sea heparina, rivaroxaban, apixaban o warfarina. ¿Por qué? Porque la mayoría si tiene un efecto sobre los tiempos de coagulación y porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, que la antitrombina se va a disminuir cuando haya presencia de heparina. Y la proteína C y la proteína S, por obvias razones, cuando haya una presencia de warfarina. Las que sí no tienen, las que sí se pueden hacer en cualquier momento es la mutación del factor 5 de Leiden y el gen de la protrombina, que es 20210, que es así, independiente de que el paciente esté con cualquier anticoagulante, se puede hacer. Entonces es así, no hay que esperar, por ejemplo, los 3 meses. Esto ya se los mencioné. Esto es lo que les hablaba, entonces acá les queda, ahorita yo les monto la clase para que puedan estudiar. Esto es lo que les mencionaba del anticoagulante lúpico, pues el veneno de la víbora de Russell. Hay otras pruebas como por ejemplo el Silica Clotting Time, que es una prueba basada, esta la del veneno es basada en el 10, esta es basada en la vía intrínseca, que todavía no se ha utilizado mucho, pero también algunos laboratorios ya la están teniendo en cuenta. Entonces, esta es Silica Clotting Time, esta es el veneno de la víbora de Russell. Resulta que hay pacientes, o cómo entonces entra al laboratorio a jugar. Resulta que tenemos algunos anticuerpos, algunos anticoagulantes van a requerir monitorización. Entonces, por ejemplo, los cumarínicos o la warfarina, vamos a necesitar el INR para poder evaluar si el paciente está bien anticoagulado o no. Las heparinas, las que son de bajo peso, perdón, las que son no fraccionadas, esas también van a requerir, por ejemplo, el PTT para ver cómo están, si el paciente está bien anticoagulado o no. Las heparinas de bajo peso molecular y los directos, los anticoagulantes directos, van a requerir una prueba que se llama anti-10A, que lo que me permite es una prueba cromogénica que me permite definir si el paciente está bien anticoagulado o no. Entonces, ¿qué es la warfarina? Como ya se los había mencionado, es un anticoagulante oral que inhibe los factores vitamina K dependientes, es decir, el factor 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. Es de metabolismo hepático, de excreción renal, y cuando el paciente está anticoagulado, le ponen vitamina K, le dan a tomar vitamina K y el paciente, entonces ese es el antídoto. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la warfarina? Primero, que es casi todo el mundo sabe cómo trabajar con la warfarina, que es de vía oral, que tiene un costo pues bajo. Las heparinas, por ejemplo, la sódica. Esta Coumadin, obviamente es el nombre comercial, es un poquito más costosa, pero la mayoría, por ejemplo, de pacientes que toman esta warfarina les va muy bien. Y es barato, ¿cierto? Y es un tratamiento de referencia, pero tiene sus desventajas. Uno, que es de inicio lento. Como les mencionaba ahorita, entonces la proteína C y la proteína S son las que más se demoran en tener el efecto del medicamento. Por lo tanto, es muy común que los pacientes que inician con warfarina tengan que necesitar una terapia de bypass. Entonces, inician con warfarina, pero también inician con las heparinas de bajo peso molecular, que son las que se inyectan.
para garantizar que el paciente sí esté bien anticoagulado. Una vez que el paciente llega a rango terapéutico, entonces le desmontan la heparina bajo peso molecular y ya se va a mantener. ¿Qué es otra de las desventajas? Es que tiene una estrecha ventana terapéutica, como les mencionaba en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, si mi paciente es un anticoagulado, está anticoagulado por una trombosis venosa profunda, el INR se debe manejar entre 2 y 2,5. Y es muy probable que esa ventana esté tan estrechita, pues que el paciente se le pueda subir rápidamente el INR o se le pueda bajar. Eso hace entonces que tenga una necesidad de controles periódicos y ajuste de dosis. Entonces el paciente lo que hace es que va al laboratorio, se hace el INR, pasa donde el médico y el médico define si ajusta la dosis, si le baja, si le sube. Y el paciente tiene que volver al laboratorio a ver cómo se le está comportando ese ajuste de dosis. Tiene una variabilidad individual muy alta, interacciones con alimentos y otros fármacos. ¿Por qué? Recuerden que la vitamina K nosotros no la sintetizamos, sino que la absorbemos de algunos alimentos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy con warfarina, debo disminuir, no anular, pero sí disminuir un poco los alimentos que sean ricos en vitamina K, porque entonces ya voy a requerir de más dosis del medicamento para poder inactivar toda esa vitamina K que está en circulación. Y que se han documentado hemorragias mayores, pacientes que están con warfarina hacen pues no muy común, pero sí pueden hacer, por ejemplo, hemorragias del sistema nervioso central. Las heparinas es otro anticoagulante, eso es muy bueno. Tenemos dos tipos de heparinas, las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas. Las heparinas no fraccionadas son aquellas que son muy grandes, son polisacáridos más o menos que oscilan entre 6.000 y 40.000 Dalton, es decir, una proteína supremamente grande, que lo que hace es que se une a la trombina para potenciar la acción de la trombina sobre todos los factores. Entonces, lo que va a hacer es que va a tener un efecto de anticoagulación muy predecible, porque va directo a la trombina. Y solamente como es una proteína tan grande, solamente es de uso hospitalario. Luego lo que hicieron fue cortar esa proteína en proteínas más pequeñitas y así las vamos a llamar y las encontramos como heparinas de bajo peso molecular. Esas heparinas de bajo peso molecular, miren que cambian desde tener hasta 40.000 Daltons hasta solamente 5.000 Daltons. Y lo que hace la heparina de bajo peso molecular es que se une al factor 10 activado y obviamente no se va a formar el complejo tenaza y por ende no se va a activar el fibrinógeno. El metabolismo hepático, su excreción es renal y obviamente si yo tengo un paciente anticoagulado, sobre anticoagulado, el antídoto de sulfato de protamina se le pone y es reversible. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tiene una amplia experiencia de uso, es un efecto predecible, pocas interacciones, el costo es relativamente barato y tiene un efecto reversible porque contamos con un antídoto. ¿Cuáles son las ventajas? Que para las heparinas no fraccionadas es de aplicación parenteral, es decir, intravenosa. Y de las heparinas de bajo peso molecular son subcutáneas. Entonces, muchas veces los pacientes inclusive abandonan el tratamiento porque ya se cansan de los chuzones cada 12 horas, que porque ya no tengo lugar donde chuzarme porque estoy llena de moraditos. Entonces, muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento, es por la incomodidad que tiene la administración del medicamento. Dosis no equivalentes entre heparinas, miren que acá tenemos, por ejemplo, el Fondaparinox, que es una marca, tenemos la Altaheparina, que es otra, y no son equivalentes una con la otra. Es decir, si mi paciente empezó con Fondaparinox, se debe quedar con Fondaparinox. Si empezó con dalteparina, se debería quedar con dalteparina, y sabemos pues en nuestro medio cómo es la situación. Y una de las desventajas también es la trombocitopenia inducida por heparinas, que se llama HIT por sus nombres en inglés. Y resulta que hay pacientes que desarrollan anticuerpos dirigidos contra las plaquetas que están activados por la heparina.
Como les mencionaba también, estas heparinas se pueden monitorizar por una prueba que se llama anti-10 activada. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, les mencionaba ahorita que una de las ventajas de las heparinas es que tiene un efecto de anticoagulación muy predecible. Hay condiciones de los pacientes que pueden hacer que ese efecto no sea tan predecible. Entonces tenemos pacientes con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque miren que tiene una excreción renal el medicamento. Entonces, pacientes que estén en falla renal, por ejemplo, van a tardar mucho más tiempo en depurar el medicamento y por ende puede tener un efecto anticoagulante más marcado. Pesos extremos, pacientes muy gorditos o pacientes muy flaquitos también pueden afectar la excreción renal y por ende el efecto del medicamento. Lo mismo que en el embarazo y en pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo el plasma del paciente y le adiciono factor 10 activo en exceso. Y esto es una prueba que es directamente proporcional, es decir, si yo tengo mucho factor 10 en exceso, hay más color y por ende es inversamente proporcional. Si hay más factor 10 residual, quiere decir que el medicamento no está funcionando. Y si hay menos factor 10 residual, quiere decir que el medicamento sí me está funcionando. Esto es acá lo que les mencionaba, la obesidad, población pediátrica, insuficiencia renal, que es los más importantes. Ahora, ¿qué pasa con los anticoagulantes directos? Los anticoagulantes directos, como se los he mencionado, son estos cuatro: dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Los nombres comerciales son Pradaxa para dabigatran, rivaroxaban exarelto, apixaban eliquis y edoxaban elixiana. Por ejemplo, acá en Medellín casi no se usa el edoxaban, sí se usa mucho rivaroxaban y apixaban. Y el dabigatran acá en Medellín casi no se usa, pero por ejemplo en la costa, por ejemplo en Cartagena sí se usa mucho. ¿Cuál es el efecto entonces? Dabigatran va dirigido contra el factor 2, rivaroxaban, apixaban y edoxaban van dirigidos contra el factor 10 activado. Tiene muy buen pico de acción a las 2 o 4 horas más o menos, una biodisponibilidad importante, la excreción es renal. Entonces esto va a definir, por ejemplo, si a los pacientes les hacen, si el medicamento se les ponen una o dos veces al día, dependiendo también de su capacidad renal que el paciente tenga. ¿Qué pasa entonces? Desde el 2013 se empezaron a ver que estos medicamentos, a pesar de que no requerían, como por ejemplo la warfarina, que requiere el TP para su monitorización, sí se empezaron a ver que esos medicamentos sí podían afectar los tiempos de coagulación. Entonces lo que empezaron a decir, por ejemplo, fue que como el dabigatran, que está dirigido contra el factor 2, se podía evaluar con el TT, pero se dieron cuenta que no era una relación directamente proporcional, es decir, que a mayor tiempo del TT, mayor anticoagulación. Lo único que dijeron fue, el TT me va a permitir definir si hay ausencia de dabigatran y ya, nada más. Y para rivaroxaban definieron, por ejemplo, que deberíamos, cada laboratorio, ya de hecho hay muchos insertos que me dicen más o menos qué efectos tienen los anticoagulantes sobre los reactivos que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿cómo nos van a afectar esos medicamentos a los tiempos de coagulación que normalmente, o las pruebas de coagulación que vamos a tener en el laboratorio? Entonces, la warfarina me va a prolongar mucho el TTP más o menos, el TT no lo va a prolongar, porque recuerden que el fibrinógeno no es vitamina K dependiente. Lo mismo que el fibrinógeno no se va a evaluar, pues no se va a afectar ni el dímero D. En las heparinas no fraccionadas, el TTP, como les dije ahorita, se convierte en una prueba que me permite diferenciar o definir mejor si el paciente está anticoagulado o no. Y el TT sí se va a prolongar mucho. ¿Por qué?
Recuerden que la heparina la heparina no fraccionada se une a la antitrombina para potenciar su acción sobre la trombina. Recuerden que la trombina la adiciono yo cuando hago el TT. Entonces yo tengo un paciente que tiene una heparina no fraccionada, la trombina que estoy adicionando cuando estoy haciendo el tiempo de trombina, pues se va a ser tomada, por así decirlo, por esa heparina y se va a prolongar. Las heparinas de bajo peso molecular son quizás las que menos afectan los tiempos de coagulación, siendo el TTP el único que se puede prolongar un poquito. El dabigatran me va a afectar mucho el TT porque va dirigido contra el 2, es decir, con la trombina. Rivaroxaban me puede afectar un poquito más el TP, un poquito el TTP, pero no me va a afectar, por ejemplo, el tiempo de trombina, lo mismo que el apixaban. Si yo tengo un paciente que está con los anticoagulantes directos y no sé, puede que le manden los factores de coagulación, obviamente todos van a dar una falsa deficiencia porque obviamente las pruebas que hacemos son pruebas coagulométricas y se van a afectar los factores. El efecto de los anticoagulantes directos, entonces, si yo tengo, por ejemplo, hay que conocer, muchachos, en las pruebas que nosotros realizamos, cuál es la vía. ¿Por qué? Por ejemplo, para la cuantificación de la antitrombina, la casa comercial a usted le dice, vea, yo tengo un reactivo que es vía factor 2, o yo tengo un reactivo que es vía factor 10. Entonces, si yo tengo un inhibido, una antitrombina, por ejemplo, que es vía factor 2, y el paciente está tomando dabigatran, pues se va a afectar y me va a normalizar la deficiencia. Entonces, yo tengo mi paciente que está con dabigatran. Resulta que el médico se le olvidó que debía suspender el medicamento y le mandaron la antitrombina y me dijeron, Caro, hágasela, listo, yo se la hago. Y resulta que mi antitrombina es vía factor 2. Entonces, puede que mi paciente tenga una deficiencia de antitrombina, pero como está con los inhibidores directos de la trombina, es decir, con dabigatran, me va a dar aumentado y me puede normalizar la deficiencia. Por el contrario, si yo tengo una antitrombina vía factor 10, se va a ver afectado es por los directos del 10, es decir, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Proteína C coagulométrica se va a afectar en los dos, va a haber entonces una normalización, pero la cromogénica no se va a ver afectada. La proteína S coagulométrica, por ambas se van a ver afectadas. Y el veneno de la víbora de Russell que les mencionaba ahorita se va a ver afectado y me va a dar un falso ratio normalizado, es decir, que va a haber un falso positivo. En estos medicamentos, ese falso positivo puede llegar hasta una tasa del 100% de falso positivo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de adaptación que nosotros tenemos desde el laboratorio? La interrogación sistemática del paciente, es decir, qué medicamento está tomando, cuál es la dosis, a qué horas está tomando el medicamento, porque también puede, por ejemplo, que si el paciente está con bajas dosis, el médico me ganó, tomarle la muestra, por ejemplo, antes de la próxima dosis, entonces ahí también se puede hacer. Toma de la muestra en el pico máximo o en el nivel mínimo, el tiempo de trombina, por ejemplo, para el dabigatran. Y el tiempo de trombina, por ejemplo, se convierte en una estrategia muy importante porque resulta que, como veíamos ahorita, la warfarina tiene como antídoto la vitamina K. Las heparinas tienen como antídoto el sulfato de protamina. Estos anticoagulantes directos no tienen antídoto, pues sí tienen, pero acá en Colombia no. Son unos anticuerpos monoclonales dirigidos contra esos factores y son supremamente costosos. Entonces, en este momento, pues acá en Colombia, muy pocas instituciones pueden llegar a tener pues los antídotos como tal para estos anticoagulantes. Listo. Esto era rápido, se los dije. Muchachos, eso era lo que les tenía. Yo les había dicho que era cortica la clase. Varias cositas. Primero, ya les voy a montar esta clase entonces para que la tengan, para que puedan estudiar.
Las otras dos ya están montadas. Sí, el parcial para el grupo 1 es a las 8 de la mañana. Igual acá no están todos conectados, entonces ahorita les mando un correo diciéndoles que es a las 8 de la mañana en el laboratorio y los del grupo 2 a las 10 de la mañana. ¿Listo? Nada más. Si tienen alguna duda, si este fin de semana que van a estudiar mucho, me imagino, si tienen alguna duda, me escriben que yo les contesto con mucho gusto. ¿Listo? Chao, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Ninguna. Bueno, chao, muchachos. Feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Y feliz día. Ay, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Feliz día. Gracias, lo mismo. Chao.